elimina uno de los protagonistas de esta noche, que está ausente hasta ahora, ¿no?, que es la derecha. Tenemos al senador Francisco Chaguán con nosotros en un contacto. ¿Cómo está usted, senador? ¿Cómo estás, Mónica? Un saludo también cordial a todo el panel. Y por supuesto, en un día complejo, no solamente para Chile Vamos, sino también para el gobierno. Sí, y hay que decirlo con todas sus letras. ¿Sí? A mí me gustaría primero preguntarle por... ¿cuál es el análisis primero que hace usted, Francisco Chaguán, de un día que podría marcarse como una derrota importante, ¿no?, electoral? Independiente del nivel de abstención, ustedes, la verdad, que obtuvieron uno solo de los 13 gobernadores. Sí, Mónica, primero señalarte que tal como lo hicimos con el estallido social o el quiebre institucional de octubre, cuando advertimos con este libro que fue lanzado en abril del 2019, Chile a Sangre y Fuego, un libro nuestro, que advertíamos sobre el quiebre institucional que se venía por delante, en abril de este año advertíamos que se venía un tsunami rojo de extrema izquierda y que el primer tren de ola lo iba a constituir la convencional y también la municipal. El segundo tren de ola iba a ser los gobernadores regionales, y el tercer tren de ola que se avisora en el horizonte es la parlamentaria y la de consejeros regionales. Y por eso nosotros hemos llamado al sector primero a mantener la identidad, una identidad para la defensa de los valores de la libertad y la democracia. Estamos convencidos además que se perdió una batalla cultural. Esta es una derrota no solamente de las actuales dirigencias de los partidos de Chile Vamos, sino también para el conglomerado, puesto que el Chile Vamos en la práctica no existe, más allá de las reuniones del Comité Político de la Moneda, y es una derrota también para el gobierno, puesto que el presidente en algún minuto tomó una decisión de ser jefe de gobierno, jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de coalición. Y acá lo que no hubo básicamente es una articulación primero de los partidos, de las tesis que se imperaron en la directiva de los partidos, tercero, de Chile Vamos como coalición, que no aprendió la lección de la concertación durante 30 años, que tenía institucionalidad, que tenía la capacidad de incidir en los debates públicos, y tercero, una derrota clara del gobierno. Y nosotros tenemos una tarea, tal como lo decía Yasna, que tenemos que evitar justamente que se consolide una derrota del sector similar a la del 64 en la elección parlamentaria. Y nosotros hemos hecho un llamado de atención. En los próximos días, Renovación Nacional tendrá justamente una elección de directiva nacional. Estaré yo encabezando una de esas listas, y donde estamos llamando justamente a recuperar la identidad del partido, recuperar la calle y, por supuesto, entender que hay que hacer una campaña distinta a lo que se ha hecho hasta ahora, y donde ciertamente la empatía social es fundamental, pero sin desdibujarse de lo que ha sido también nuestra tradición republicana y los valores y principios que defendemos. Lo que hemos acreditado es que cuando la derecha pretende o entrega las banderas a la izquierda, finalmente termina derrotada. Y nosotros no nos equivocamos, Mónica, cuando llamamos a votar explícitamente por Claudio Orrego en la región metropolitana. Senador. Porque claramente acá había una definición, y la definición era o la izquierda o Claudio Orrego, que es un hombre moderado y que sin lugar a dudas da garantía en una gobernación regional importante. Y yo quiero comentar además, soy coautor de la ley que establece la elección de los gobernadores regionales, y creo que fue acertada decisión, más allá del resultado, porque creemos sin lugar a dudas que los países, cuando dan el salto cualitativa y cuantitativamente al desarrollo, son aquellos que generan descentralización, elección de sus autoridades regionales, políticas de mantención de la masa crítica en las respectivas regiones de los jóvenes talentos, y también fuerte inyección en innovación, ciencia y tecnología, tal como lo hizo Australia y Nueva Zelanda. Por tanto, más allá del resultado, creemos que haber insistido tanto, recordar que además para la votación del proyecto solo hubo 2 votos de Chile Vamos para la elección de los gobernadores regionales. Senador, el de José García y el que habla. Senador, disculpe, Alejandra Matus le quiere hacer una pregunta. Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
Senador, tengo una duda conceptual respecto de su planteamiento, porque usted señala que vendría o se avisoraba una marea de extrema izquierda, y si uno mira los planteamientos de esta extrema izquierda con todas sus variantes chilenas, no se separa mucho de lo que propone Joe Biden en Estados Unidos, que no vamos a decir que es un extremista de izquierda. A mí lo que me parece es que el extremo está en la derecha, perdón el juicio, pero es la derecha chilena la que se ha ido extremando en sus posturas, y que con estos planteamientos tipo plebiscito del 88, ¿no? De Chile, los marxistas ya vienen, y estos cantos o anuncios de que viene algo terrible, ya ha perdido juego, porque eso aparentemente ya no seduce. Entonces, esta idea de que los extremistas son los otros y que la derecha estaría en alguna postura moderada, presumo yo de sus palabras, ¿no sería ese el punto de análisis equivocado y que los ha alejado en el fondo de las preferencias electorales de la mayoría de los chilenos? Depende cómo lo mires, Alejandra. Yo respeto tu opinión personal que tú estás emitiendo con un juicio de valor. Exacto. Nosotros tenemos una postura distinta. Yo creo sin lugar a dudas que aquellos que finalmente mantuvieron posición respecto de los valores del sector fueron aquellos que obtuvieron, justamente lograron movilizar a sus electores. Y acá ¿cuáles son esos valores? Alejandra, si me permite, sí, pero... Alejandra, lo que hubo acá, Alejandra, es que hubo una desmovilización del sector nuestro, que tradicionalmente votaba por la centro derecha o la derecha. Y eso ha sido básicamente porque ha sentido que acá no hay identidad, no hay un rescate de esa identidad por parte de los partidos de la coalición, y más bien se ha desdibujado en la posición. Entonces yo diría que acá el diagnóstico, por lo menos desde nuestra parte, es distinto. De hecho, es paradigmático que en la región más compleja, donde hay prácticamente un Estado fallido, que es la región de la Araucanía, desde el punto de vista del respeto a las garantías, es el único gobernador regional que ganó justamente esta elección de nuestro sector. Y por tanto, yo te diría que acá también lo revela la votación de Luis Mayol, convencional, que tuvo la más alta votación en Renovación Nacional y que integra nuestra lista. O lo vemos también en el caso de Marcela Cubillos en la región metropolitana. Entonces, uno ve claramente que acá el padrón electoral cambió. Y tal como decía el cientista político, ciertamente lo que ocurre es que la capacidad de movilizar es la que está determinando los triunfos o las derrotas electorales. Y nuestro sector perdió la capacidad de movilizar a sus propios electores por desdibujarse justamente de la defensa de los principios de la libertad y la democracia. Nosotros no estamos diciendo que acá no hay que llegar a acuerdos, por el contrario, yo he lanzado una idea en el transcurso de las últimas 3 semanas, que es reeditar la Confederación Democrática, el CODE, y que nos permita, sin abandonar nuestra defensa de ideas de nuestra coalición, que hay que volver a reestructurar, igual que nuestro partido Renovación Nacional, que hoy día está completamente desdibujado, es claramente la capacidad de dialogar con los sectores de centro político y también de la exconcertación, para que en la Convención Constitucional podamos revitalizar o reconstruir el tercio que se requiere para la defensa de ciertos principios que debiéramos tener en nuestra Carta Fundamental. Y te quiero decir, además, Alejandra, que eso se está realizando. Luis Mayol ya está conversando con algunos convencionales que fueron elegidos tanto por los partidos de la exconcertación o algunos independientes, justamente para reconstruir ese tercio que nos obtuvo en las urnas. Senador, usted menciona, por ejemplo, entre esos ejemplos a Marcela Cubillos, pero ella ganó en un distrito muy definido donde hay un bolsón grande de electores de su sector. Usted dice que tendrían que potenciar
el discurso de ella en el resto del país. ¿Esos son los principios que usted quiere defender? No, lo que yo estoy señalando básicamente es que lo que nosotros tenemos que generar, tenemos que lograr construir puentes, puesto que el proceso constituyente que está en cierne y que va a poder inaugurar la Convención Constitucional en los próximos días, requiere justamente diálogo. Y ahí básicamente lo que nosotros estamos sosteniendo es que los sectores moderados debemos dialogar para construir una base que nos permita defender determinadas libertades, principios en la Carta Fundamental. Eso es lo que yo estoy señalando. Entonces, acá tiene que haber la capacidad de generar identidad, de defender esos puntos de vista, porque si yo le pregunto a Alejandra o Mónica o al resto del panel, ¿cuáles fueron los elementos, los principios que puso la centro derecha o la derecha en la elección de convencionales? Yo le quiero decir lo siguiente: ninguno o muy poco, porque hubo más bien una estrategia de desdibujarse del apoyo de los partidos. Y si usted ve, los convencionales o los gobernadores regionales rehuyeron de las figuras políticas del sector, y aquellos que no lo hicieron, o sea, terminaron derrotados. En cambio, le quiero decir, Luciano Rivas, que recibió el apoyo explícito en presencia de los parlamentarios de la coalición, incluso yo fui a su cierre de campaña, estuvimos trabajando mano a mano, logró el triunfo. Entonces, acá, de alguna manera, el desprestigio, por una parte, la incapacidad finalmente de entender que lo que requieren nuestros electores tradicionales del sector para poder recuperarlo es que seamos capaces de volver a tener identidad. Renovación Nacional perdió más de 1 millón de votos, o sea, el sector más de 1 millón de votos, más de 500.000 votos Renovación Nacional, y básicamente algunos siguen sosteniendo que somos el principal partido de Chile. O sea, nos gustaría que eso ocurriera, pero para eso hay que cambiar claramente nuestra forma de actuar. Pero además, le quiero decir algo, Mónica y Alejandra, si me permite, que esto es un tema irrelevante. Acá no se pagan las responsabilidades políticas. Acá, en otros países o en las democracias modernas, quien finalmente no hace la pega tiene que dar un paso al costado. Y yo le quiero ser súper franco: acá hubo una derrota emblemática en la elección de convencionales y en la elección municipales, y prácticamente no pasó nada. Ni siquiera ha habido un diagnóstico, ni siquiera una estrategia para enfrentar el tren de elecciones que tenemos por delante. Y eso es lo más complejo. Tenemos una coalición que está a ciegas para los efectos de cambiar a lo menos la estrategia para enfrentar la parlamentaria que nos pudiera terminar en el mismo escenario del 64, donde prácticamente la centro derecha desapareció del Parlamento. Senador Chaguán, le saluda Paula Molina aquí desde el resto del panel. ¿Qué tal? Quería preguntarle respecto, porque quiero estar segura de entender, pero usted dice que hay que optar, si lo entendí bien, por un carácter más moderado, ¿no? Pero cuando usted muestra un libro de portada roja, cuyo título creo que es A Sangre y Fuego, si leí bien, o el libro anterior del sector que se llamaba El Desalojo, no parecen posturas ni muy moderadas, ni parecen tampoco posturas que llamen a los puentes. De hecho, la forma en que se actuó frente al gobierno de Michelle Bachelet, que proponía transformaciones que hoy día terminaron exigiéndose en las calles, literalmente, y mucho más allá de lo que ella proponía, pero parte de eso, no hubo allí ni puentes ni hubo moderación. Entonces quiero estar segura si efectivamente eso es lo que usted está planteando. Y respecto a la identidad, no hay un mejor lugar en Chile para demostrar la identidad política que la presidencia de la República. Es uno de los países más presidencialistas del mundo, y su partido está en el gobierno. Si no son capaces y no han sido, le pregunto, capaces de, en su opinión, mostrar su identidad en los últimos 4 años, ¿ha sido porque Sebastián Piñera cambió de identidad en el proceso o porque a lo mejor no existe una identidad única, sino una cuestión muchísimo más fragmentada en la derecha? A ver, las dos preguntas. La primera, este libro, Chile, Sangre y Fuego, lo que hacía, que lo lanzamos en abril del 2019, vuelvo a insistir, hablaba justamente de que los países que no conocen su historia, están condenados a repetirlo. Y yo señalaba en este libro
que hay ciclos cada 40 años. Lo tuvimos con las guerras de la independencia, la batalla del Ircay que definió qué tipo de Estado íbamos a tener, si un Estado federal o un Estado unitario, la guerra civil del 91, entre ellos, entre medio del periodo siguiente, la matanza de Santa María, la matanza de la Carne, la matanza del Mercurio Valparaíso. 40 años después de la guerra civil del 91 tuvimos la República Socialista Marmaduke Grov y la Revolución del 24, con la Convención Constitucional y la Constitución del 25 y la vuelta al gobierno de Arturo Alessandri. Luego tuvimos la matanza del Seguro Obrero, luego el 73, y luego yo señalaba en este libro que los países que no son capaces de reconstruir el pacto social, los países que no tienen justicia y equidad territorial, y los países efectivamente que no tienen sentido identitario respecto del futuro, están condenados al quiebre institucional. Y en Chile, lo que ha ocurrido básicamente es que tuvimos primero una eliminación de la educación cívica en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle en los currículos educacionales, y luego tuvimos durante la administración de la presidenta Bachelet una disminución sustantiva de las horas de historia. Y esto es un tema complejo, porque los países que no conocen su historia están condenados a repetirla. La quema del Mercurio Valparaíso, que lo vimos justamente en el estallido social, la tenemos repetida, exactamente lo que ocurrió en el año 1904. Senador, entonces vamos a reinterpretar sus palabras entendiendo como que han perdido porque no han sido suficientemente de derecha, que es además la evaluación que ha hecho Marcela Cubillos respecto de eso. Tenemos que tener mayor orgullo. Es lo que ha dicho ella, por eso le digo, tenemos que tener mayor orgullo de lo que hemos hecho, y como hemos sido tímidos y nos hemos izquierdizado es que estamos perdiendo. ¿Cuál es? Entonces, ¿me puede explicar bien a qué se refiere con mayor identidad? Sí, Yarne, Paula, a los dos, porque la pregunta apunta a lo mismo. Mire, yo soy social cristiano, ideológicamente hablando. Nuestro partido, Renovación Nacional, es un partido que reúne social cristianos. Yo soy seguidor de Munier, de Maritain, de una economía a escala humana. Tenemos nacionalistas, tenemos conservadores, liberales y radicales. Ese es el confín de cómo se conformó. Es que el neoliberalismo no tiene nada de social, senador. Entonces eso de social cristiano... No, por eso yo le digo, yo estoy tan distante, por ejemplo, de aquellos que sostienen que el Estado debe ser un Estado mínimo, de aquellos que están... ¿Usted es antineoliberal, como Howard? No, es que eso está tratando de poner palabras acá. No, yo le digo que estoy tan distante de aquellos del Estado mínimo. Yo digo tanto Estado como sea necesario. Y esa es la diferencia. Efectivamente, nosotros tenemos una fragmentación en nuestro sector en términos de su identidad. Pero nosotros tenemos una declaración de principio, por eso estamos en un partido. Y los partidos, efectivamente, que no son capaces o se avergüenzan de lo logrado en 30 años de gobiernos democráticos. Y yo quiero señalar, yo valoro profundamente lo que hizo el gobierno de Patricio Aylwin. Valoro profundamente al gobierno de Frei Ruiz-Tagle, que fue capaz de abrir al mundo en una economía más abierta del mundo, con 29 tratados de libre comercio y con el 82% del PIB. Valoro el esfuerzo del gobierno de Ricardo Lagos, que fue capaz efectivamente de generar un sistema de concesiones para los efectos de desarrollar la infraestructura, del gobierno de la presidenta Bachelet, en su primer gobierno, que generó un piso mínimo ético en materia de pensiones, entre otras materias, o del presidente Piñera, que logró reconstruir Chile. Lo que les quiero decir, lo que está pasando en Chile, Mónica, es que la propia concertación, la propia exconcertación autoflagelante, finalmente terminó por avergonzarse de lo logrado en 30 años de gobiernos democráticos. Y yo le quiero decir lo siguiente: yo estoy orgulloso de los 30 años de gobiernos democráticos. Por supuesto que hay que profundizar la obra de disminución de la pobreza para hacerse cargo de los temas de desigualdad. Senador Chaguán, sobre eso mismo, ¿sabe lo que me tiene extrañada? Yo lo he escuchado con mucha atención. Y cuando hay una derrota, usted dice, sí, se pagan esas derrotas. Aquí no ha pasado nada. Pero en sus palabras no hay ni una sola autocrítica. Y usted sabe perfectamente bien
que desde los empresarios, el fiscal nacional económico, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura recientemente electo, ha habido una profunda autocrítica de los abusos en los que se ha cometido reiteradamente para llegar a este nivel de desigualdad. Y usted se dice social cristiano, no entiendo. Que si usted me permite, justamente de eso trata el libro, que este es el libro número 16 que hemos escrito, habla justamente de la sensación de abuso contra protección, y yo creo que aquí está el problema del presidente Piñera. No, le pregunto a usted, senador, a su partido, a usted como senador, ¿qué les pasó que no impulsaron, que no votaron, que permitieron corrupción, que permitieron esta enorme cantidad de abusos que nos lleva a esta situación? Bueno, si usted revisa justamente mi labor legislativa, yo soy el parlamentario con más proyectos de ley presentados en la historia del país, desde el año 1810. Muchos de aquellos proyectos de ley en los cuales tenemos iniciativa legal dicen relación justamente con esta materia. De hecho, por ejemplo, Mónica, yo fui el único voto del sector que votó a favor de un proyecto que además era de mi autoría para establecer el agua como un bien nacional de uso público a nivel constitucional. El único voto de nuestro sector. Solo 2 votos tuvimos en la bancada de Chile Vamos en el Senado para crear la figura del gobernador regional, además proyecto del cual yo soy coautor. Entonces yo le digo lo siguiente, acá lo que le hemos pedido al presidente Piñera, y es la crítica que yo lo he hecho desde el primer año de gobierno, es que no fue capaz de apuntalar y acelerar el compromiso que tuvo en su programa de gobierno, la reforma previsional. Si no es posible, presidente Piñera, que sigan esperando los pensionados una pensión digna, y se lo quiero decir a usted a través de este canal de televisión, como se lo he dicho en persona, acá es necesario discusión inmediata al proyecto de reforma previsional, y como se lo he propuesto, con solidaridad intra e intergeneracional para hacerse cargo de los temas, o la reforma a la salud. Presidente, hay que ponerle urgencia a los proyectos de una vez por todas. El pirquineo en estas materias es lo que ha dejado al sector como hoy día lo tenemos. Hoy día completamente desconectado de la realidad social. Y este es el tema, yo diría, de fondo. Ok, vamos a ver si el presidente Piñera está viendo Pauta Libre. Senador Francisco Chaguán. Créame que cada vez que yo hablo acá, me llama un ministro o de la moneda de manera inmediata. Y se lo quiero señalar. Acá tiene que haber la responsabilidad política del gobierno, del propio gobierno y de la propia coalición. Y acá lo que uno espera de las directivas es que den un paso al costado. Afortunadamente, en Renovación Nacional tendremos elecciones el próximo sábado.